y creen que ciertamente Jesús es Dios, pero compartía la importancia de entender la diferencia entre creer en Dios en términos generales y creerle a Dios, porque creerle a Dios es creer lo que Él ha hablado, creer o recibir el testimonio que Dios ha dado. Y Juan dice, el apóstol Juan dice que el testimonio que Dios nos ha dado es que la vida está en su Hijo. Entonces creerle a Dios es creer que la vida eterna es posible alcanzarla, obtenerla gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero esto del creer en el ambiente espiritual es algo poderoso, no solamente porque nos permite cambiar nuestra eternidad, sino que también permite cambiar nuestra vida en el presente. Yo quiero que usted se enfoque de esa manera. Como iglesia y en nuestro nombre, Centro Cristiano de Fe, como iglesias, como iglesia, como una comunidad de creyentes, tenemos que estar enfocados a entender qué es la fe, para qué sirve la fe, cómo vivimos por fe, cómo la fe crece, dónde usamos la fe, cuándo necesitamos la fe, porque la fe es el estilo de vida del justo. Amén. Por fe recibimos de Dios, por fe agradamos a Dios, por fe fuimos justificados, por fe seremos salvos. La fe es sumamente importante. Y entonces tenemos que establecernos como creyentes en cuanto a esto. Ahora, yo quiero detenerme en esta noche en algunos versos que están conectados con la sesión anterior, porque conectado con la fe, encontramos ese milagro del nuevo nacimiento, obrado por el Señor en nuestra vida, y conectado con la fe o con el creer, encontramos también una relación sobre la victoria que nosotros podemos experimentar sobre el mundo. Así que vamos a hablar esta noche acerca de la victoria sobre el mundo. Y vamos a ocupar algunos textos de la primera carta de Juan, capítulo 5. Y yo quiero conectarle, y esto es lo bueno de que usted traiga Biblia o que tome notas. Yo tengo una Biblia muy manchada, conectada con escrituras, con anotaciones, con palabras claves. Y eso es lo bueno de poder tener una Biblia que usted puede conectar, que usted puede utilizar. Porque yo quiero mostrarle una conexión que hay entre el versículo 1, el verso 4 y el verso 5, ahí mismo en la primera carta de Juan. Así que victoria sobre el mundo, estos versos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, verso 4 y verso 5. Así que nos vamos a saltar el resto de los textos para que vea la conexión que hay y que vea las palabras claves que hay aquí. Y de estos versos es que extraigo el tema de esta noche. Y dice así la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Hay alguien aquí que cree que Jesús es el Cristo? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el libertador. Él es el Mesías prometido por los profetas o prometido por Dios y anunciado por los profetas. Ahora vea la conexión que hay en el verso 1 con el verso 4 y vaya prestando atención a lo que se está diciendo. Porque en el verso 1 dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero luego en el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, la Reina Valera lo tradujo así, o en la Reina Valera lo tradujeron así, lo correcto sería, porque todo el que es nacido de Dios. Porque al decir todo lo que es nacido, como que anulamos a seres humanos, que somos los únicos que podemos nacer de Dios, al poner ese artículo neutro. Pero cuando leemos, porque todo el que es nacido de Dios, entonces estamos hablando de personas. Así que en el verso 4 se conecta la última frase del verso 1, nacido de Dios. Y dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora vea, la primera pregunta que le hice es: ¿quién cree que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos aquí creen que Él es el Cristo? Que Jesús es el Cristo. Ahora, si usted cree que Jesús es el Cristo, usted ha nacido de Dios. Usted es un hijo de Dios. Ahora, el verso 4 dice
que el que es un hijo de Dios vence al mundo. Entonces usted tiene que saber que a usted le ha sido dada la victoria si usted ha nacido de nuevo. Una victoria sobre el mundo. Y la victoria sobre el mundo es la fe. La victoria que logra vencer al mundo es nuestra fe. Ahora, en el verso 5 se conectan los dos versos, espero que ya lo haya captado. Si lo logra conectar en su Biblia, en los textos, lo va a ver más fácilmente. En el verso 5 se conectan las dos ideas y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Perfectamente se podría decir también quién es el que vence al mundo, sino el que ha nacido de Dios. Porque en el 1 dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y entonces hay una conexión entre creer en Jesús y haber nacido de nuevo o nacer de Dios y la victoria sobre el mundo. Así que hablemos un poquito acerca de qué significa vencer al mundo. ¿Cómo podemos vencer al mundo? ¿Qué es lo que el apóstol Juan está queriendo enseñar o sostener acá? Lo primero que tenemos que establecer en nuestra mente es que existe una antagonía, existe una oposición entre el mundo espiritual y el mundo material, el mundo natural en el que vivimos. Y como seres humanos a nosotros ya nos ha tocado experimentar la maldad. ¿Cuántos han experimentado la maldad en esta tierra? Las injusticias que hay, los sufrimientos, o como dijera el predicador, la aflicción que hay debajo del sol. Todos nosotros vivimos en el presente mundo malo, vivimos en un sistema dominado por el diablo, pero existe una oposición del presente sistema dominado por el diablo con el reino glorioso de Dios, el cual creemos que habrá de manifestarse, el cual esperamos que se manifieste, y es una separación pero muy clara, así como la luz y las tinieblas. Pero el conflicto consiste en que nosotros estamos en el mundo natural, en el mundo material del cual somos conscientes, pero el mundo espiritual solo medio lo probamos a medida que nos apoyamos en la palabra, actuamos en fe, dependemos de Dios, y muchas veces aún experimentando el respaldo de Dios todavía vienen las dudas a nuestra mente y nos encontramos en ese conflicto de la realidad del cielo, la realidad de la salvación, la realidad del reino de Dios. Entonces comencemos estableciendo esto. En Gálatas capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo escribió que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso significa, Él murió por nuestros pecados. Pero luego le agrega, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que entendamos esto. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en sacrificio, en sustitución nuestra, para expiarnos, para salvarnos, para redimirnos. Él se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Dios ya sabe que el presente siglo es malo. ¿Y usted ya se dio cuenta que es malo? Amén. ¿Sabe? Una vez escuché a un pastor decir, hay tantas cosas malas que suceden bajo el cielo. Hay tantas injusticias, tanta maldad, tantas aflicciones. Y el Señor Jesucristo incluso le dijo a los creyentes, en el mundo van a tener aflicción. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué las aflicciones? ¿Y por qué tanta situación negativa? Incluso, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena, a gente temerosa de Dios? ¿Por qué hay tanta persecución o padecimientos, incluso para la gente que procura caminar en el temor de Dios? Y este predicador decía, yo he llegado a la conclusión de que Dios tiene varias razones: ejercitar nuestra fe, que nuestra fe crezca, desarrollar nuestra fe, ejercitar nuestra autoridad, nuestra dependencia de Dios, nuestra confianza en la palabra, avergonzar al enemigo. Pero hay una razón muy importante, decía él, por la que yo creo
que Dios permite que el pueblo de Dios experimente dificultades y diversos padecimientos, y es esta: que usted se canse de este mundo hasta el punto que deteste su vida en este mundo y anhele entrar en la gloria de Dios. ¿Tiene sentido, verdad? Porque mientras estamos cómodos en la tierra, no hay una necesidad del reino de Dios. Pero cuando vemos que hay padecimiento, que hay sufrimiento, que hay injusticia, que hay maldad, que hay violencia, entonces nuestra esperanza está puesta de nuevo en el cielo, en el creador de los cielos y la tierra, y decimos, sabemos que el reino de Dios se va a manifestar y su voluntad será hecha sobre la tierra. Entonces, la próxima vez que usted esté pensando en esta dificultad o en esta etapa de dificultades, o se le junten aflicciones, piense de esta manera: Dios lo permite para que usted anhele lo que Él tiene y no se enamore del mundo. Así que por un lado tenemos la declaración bíblica del apóstol Pablo de que el Señor Jesucristo se entregó para librarnos del presente siglo malo, lo que significa que Dios ya sabe que este siglo es malo. Pero en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, Pedro nos muestra el otro lado de la moneda, y Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mientras Pablo habla acerca de que el Señor Jesucristo se entregó para librarnos del presente siglo malo y obviamente introducirnos a un nuevo siglo, a introducirnos a una nueva era, el apóstol Pedro habla acerca de que Dios en este siglo nos ha llamado a su gloria eterna, pero recalca algo interesante: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuántos ya padecieron un poco de tiempo? ¿Algunos? ¿Cuántos están padeciendo todavía? El poco de tiempo se refiere a nuestra vida terrenal, a las circunstancias que puedan vivir mientras existimos. Y Pedro dice: después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces entramos en esta realidad de lo que es el presente siglo malo, del cual Jesucristo quiere librarnos y quiere librar a la humanidad, y de la gloria eterna que está disponible a través de Jesucristo. Y entonces conectamos esto con la idea principal relacionada con la victoria sobre el mundo. Y entonces necesitamos pensar o responder primero a la pregunta: ¿qué es el mundo? Porque por un lado la Biblia dice que Dios amó al mundo, pero por otro lado la Biblia dice que no amemos al mundo. Entonces la palabra mundo tiene varios significados y varias aplicaciones. La palabra mundo se aplica para hablar del globo, del planeta. Se aplica también para hablar de la humanidad, pero también se aplica para hablar del sistema de cosas y de valores que el diablo ha establecido. La palabra mundo es la palabra cosmos en el griego, y significa todas esas cosas. Significa el planeta, significa la humanidad, significa el orden de cosas, significa la manera en que las cosas están arregladas. Así que podemos decir que el mundo es el sistema o el orden que Satanás ha conformado en la tierra, y esto incluye a los habitantes. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, se ocupa otra frase que nos ayuda a entender lo que es el mundo, y ahí se le llama al diablo el Dios de este siglo, el Dios de esta era, de esta dispensación, de este tiempo. El diablo es el Dios de este sistema, el diablo es el Dios de esta dispensación o de este espacio de tiempo, y dice que él tiene el poder de cegar el entendimiento de los incrédulos. Esto es algo sumamente interesante de entender, porque el diablo tiene la capacidad de cegar el entendimiento de la gente, sí, con el engaño, extraviando los sentidos de las personas, con las religiones, con las filosofías, con lo oculto, con todo lo demoníaco, con todo lo místico. El diablo tiene el poder de cegar el entendimiento, de engañar
y de detener a la gente para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Mire cómo termina el texto: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ahí se ocupa esa palabra, siglo, era, dispensación o tiempo. Así que el diablo es el Dios de este siglo. El diablo es el Dios de este mundo, de este orden de cosas, donde él ha establecido un sistema en el cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es lo que se conoce como antivalores. El diablo establece, por ejemplo, imagínense qué terrible, el día del orgullo gay. Eso no es ninguna razón para estar orgulloso, pero como es el mundo y como es el sistema de valores establecido por el diablo, lo proclaman como tal, y en su depravación y en la inmoralidad y en la corrupción todos los participantes están orgullosos de su condición. Eso es lo que nos revela como una muestra lo que significa que el diablo tenga el dominio del presente sistema, del presente orden. Así que podemos pensar o entender nosotros como creyentes de que por esa razón, y hay que saberle responder a los inconversos que tienen esa pregunta, por esa razón es que hay tanta maldad sobre la tierra, por eso es que hay tanta injusticia y tanto sufrimiento. Porque la gente siempre argumenta de esa manera: es que si hubiera un Dios bueno en los cielos, no habría tanta injusticia, tanta maldad. Es que hay maldad porque el ser humano es pecador. Y hay maldad porque hay un diablo, hay un adversario que está usando a los seres humanos, moviendo a los seres humanos unos contra otros y llevándolos hacia la destrucción a través del pecado, a través de la inmoralidad, a través de la injusticia, a través de la violencia. Porque por eso es que el diablo es el Dios de este siglo. Y por eso es que el apóstol Juan escribió que este mundo está bajo el poder del maligno. Primera de Juan capítulo 4. Veamos, no es Primera de Juan capítulo 4, verso 4, ese es otro texto. Sigamos más adelante. Sigamos todavía más adelante. Primera de Juan capítulo 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está el texto, claramente dice que el mundo, el orden, el sistema de cosas que existe ahorita está bajo el dominio del diablo. Y por eso es que hay tanta enfermedad, por eso es que hay tantas muertes, por eso es que hay tantas enfermedades hereditarias, tanta violencia, tanto sufrimiento, porque el mundo entero, dice aquí la palabra, está bajo el poder del maligno, está bajo el poder del diablo. Así que usted tiene que tener la habilidad de enseñarle a la gente o de explicarle esto a la gente que no comprende por qué tanta maldad, por qué tanta violencia en el mundo, y es porque el Dios de este siglo está dominando, está gobernando. Amén. Entonces el mundo lo definimos como el sistema, como el orden que el diablo ha desarrollado. Ahora entonces respondamos una segunda pregunta: ¿qué significa vencer al mundo? La palabra vencer significa conquistar, significa dominar a alguien, significa prevalecer, o sea, permanecer sin haber sido derrotado, significa someter a alguien. Ahora, una victoria se puede dar, y esto es interesante de entenderlo. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, porque fíjese que usted y yo no tenemos que vencer al diablo. Jesús ya lo venció por nosotros. Amén. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es retener la posición de victoria por medio de la fe. Jesús ya venció al diablo. Amén. Ya venció a la muerte. Ya venció al infierno. Jesús es el vencedor. Y esa victoria nos pertenece a nosotros. Pero esa victoria nosotros no tenemos que ganarla, porque Él ya la consiguió para nosotros. Entonces es interesante entender lo siguiente. Si la Biblia dice que el que cree, nuestra fe es la que vence al mundo, es por medio de la fe que vencemos al mundo, tenemos que entender que en realidad lo que sucede es que nosotros permanecemos en esa condición de victoria por medio de la fe en Jesús, que ya venció al mundo, que ya venció al diablo, que ya venció a la muerte, que ya venció al infierno.
Pero es interesante tratar de dárselo a entender de esta manera. Al menos en el boxeo existe esta figura de que si hay un campeón en algún nivel, en alguna de las áreas, ese campeón tiene que enfrentar al retador para poder poner el cinturón a disposición del contendiente. Pero para que le arrebaten el cinturón al campeón, tienen que noquearlo o de verdad tienen que ganarle, haciéndole más puntos. Y los jueces están analizando, haciendo la contabilidad y puede ser que le den una buena al campeón. Pero si no son los suficientes puntos y el campeón no cae y no es noqueado, el campeón retiene su título. Y yo quiero que usted entienda esto aplicándolo en su propia vida. A usted Dios a través de Jesucristo ya le dio la victoria. Y a menos que el diablo lo noquee, usted sigue teniendo la victoria. El diablo puede hacer muchos puntos en contra suya, pero el diablo no puede hacer suficientes puntos como para poder quitarle la victoria que ya le pertenece a Cristo mientras usted permanezca en fe. Y esto es lo que Pablo entendió, por eso es que él decía que él estaba perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido. Pablo hablaba en términos que parecían absurdos, pero hay que entender que el creyente que retiene su fe, aunque haya perdido su salud, el creyente que permanece en fe, aunque haya perdido sus finanzas, sus negocios, como le pasó a Job, perdió su familia, su posición, su influencia y todo, pero si retiene la fe, sigue siendo más que vencedor. Así que yo estoy hablándole aquí esta noche a gente que Dios ha determinado que sean más que vencedores. Y Dios ha provisto la victoria a través de Cristo Jesús. Y esa victoria incluye la victoria sobre el mundo. Una victoria que es posible a través de la fe. Entonces, ¿qué significa vencer al mundo? Significa que logramos someterlo, no nos sometemos a él. Significa que prevalecemos. El mundo no nos domina, el mundo no logra conquistarnos, sino que nosotros podemos permanecer probablemente en una lucha, probablemente hayan momentos en los que en la debilidad, en nuestra carnalidad, en nuestra falta de temor de Dios, falta de obediencia, hayan áreas o tiempos en los que no hicimos puntos para la gloria de Dios, sino que el diablo estaba dominándonos, el mundo estaba trayéndonos, pero logramos levantarnos y sobreponernos. Y eso también ha sucedido. Mi papá me dejó esa herencia de ver el boxeo. A mí me gusta ver el boxeo. Y en una ocasión vi una pelea donde al campeón le estaban dando una que todos los narradores estaban diciendo: hoy sí, perdió. Despojan al campeón de su título. Y el campeón estaba aguantando y estaba aguantando. Y yo me imaginé en esa pelea después a los creyentes literalmente. Estaban aguantando, creyentes aguantando pobreza, enfermedad, problemas, injusticia, persecución, padecimientos, pérdida de hijos, divorcios, abandono, infidelidad, toda clase de cosas. Le estaban dando una. Y todos los comentaristas y los jueces ya estaban a favor del retador. Pero en el último round, un solo golpe. Y el campeón, que estaba todo golpeado, todo inflamado, retuvo su título. Y yo creo, hermano, que nosotros podemos aferrarnos a esa realidad en lo espiritual. Así como que arrastrándonos, así como que todos hinchados. Pero si usted retiene la fe, la victoria le pertenece a usted en Cristo Jesús. Y aunque usted haya tenido 11 rounds aguantando, pero solo el hecho de haber aguantado y no haber quedado noqueado, ya a usted lo hace más que vencedor en Cristo. Es un asunto de retener la posición que el Señor nos ha dado. Así que, ¿qué significa vencer al mundo? Significa prevalecer a pesar de lo que nos suceda mientras vivimos en el sistema de valores presente. ¿Me está oyendo? Vencer al mundo significa prevalecer, permanecer, no me vuelvo atrás,
no me doy por vencido, no tiro la toalla, sigo aguantando. En algunas ocasiones la victoria consiste solamente en seguir aguantando a que el tiempo se acabe. Siga aguantando, hermano, a que el tiempo se acabe, porque la victoria ya es suya. Ahora, si usted se rinde, ahí sí va a perder. Pero si usted sigue aguantando, aunque no gane, aunque no noquee al otro, la victoria ya es suya. Entonces el asunto es que vencer al mundo significa que usted no se deja dominar, usted no se desanima, usted no regresa, usted no retrocede, usted no se somete al sistema de valores que el diablo ha desarrollado. Significa no dejarnos dominar por las circunstancias que nos toque vivir. La gente se desanima en el mundo. El creyente debe de cobrar ánimos en el Señor. La gente se decepciona en el mundo. En la iglesia es bienaventurado el hombre que confía en Jehová. En el mundo es normal que la gente piense hasta en suicidarse. En la iglesia debería ser normal decir, pero el rey ya viene, y que piensen en la vida eterna. Está bien que la gente sin esperanza piense en el suicidio, pero debería ser normal que los creyentes pensemos en la vida eterna y en la victoria que Jesús ya consiguió para nosotros. ¿Sabe un detalle bien interesante que yo descubrí en la Biblia? Es que la palabra victoria en el original, en el griego, es Nike, así como la marca Nike. Así que ya me estoy inventando hacerme una camisa que diga Nike, conectado con la victoria. Es curioso, pero en la Biblia hay ciertas palabras que son significativas. Por ejemplo, Avon significa pecado. Avon, la otra marca de productos, esa significa pecado. Pero esta marca Nike significa victoria. Así que quiero ver a todos los creyentes usando Nike el domingo. Zapatos, camisas, pantalones, pañuelos, relojes, todo Nike. Y cuando yo le pregunte cómo está, hermano, Nike. Amén, en victoria. Qué tremendo, hermano, encontrar ciertas claves que nos pueden ayudar a recibir la palabra de Dios. Así que no se olvide, Nike significa victoria. Y cuando le pregunte entonces cómo está, responda, bien Nike, hermano, una gran victoria, bendecido. Ahora, si estamos estableciendo entonces que la victoria sobre el mundo es no dejarnos dominar por las circunstancias que nos toque vivir en esta vida, entonces detengámonos en algunos detalles. Juan 16:33, el Señor Jesucristo habló claramente, ningún creyente debería entrar en ese conflicto que hermana Ercilia estaba compartiéndonos el día domingo que tenía su hermana, con respecto a por qué nos suceden cosas malas. Juan 16:33 dice, el Señor Jesucristo, yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Dios quiere que usted tenga paz. ¿Alguien la recibe? ¿En el mundo es posible tener paz? Sí, la paz de Dios. Y es algo sobrenatural. Es algo que no depende de que usted está seguro de que tiene su comida para el día siguiente, que tiene sus finanzas para llegar al final del mes. No, depende de Dios. Él dice, en mí podemos tener paz en Cristo. Vean la forma en que el Señor lo contrapone. En mí pueden tener paz. En el mundo van a tener aflicción. Ahora, uno puede tener las aflicciones del mundo, o el mundo puede traer aflicciones hacia uno, pero uno puede tener adentro la paz de Dios. Y Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ah, entonces Jesús venció al mundo. Jesús venció todas las aflicciones que habían en el mundo. Jesús venció todas las injusticias que habían en el mundo. Pensemos de esta manera. El mundo estaba en contra de Jesús. El diablo ocupó al mundo. El diablo ocupó a la humanidad en contra de Jesús. ¿Me está oyendo? Es importante que entienda esto, porque la victoria sobre el mundo nos pertenece a través de Cristo. Pero detengámonos en el hecho de que Jesús venció al mundo. El diablo usó al mundo en contra de Jesús. Usó a los gobernantes. Herodes lo quería matar. El diablo usó a los políticos, a los líderes políticos de su tiempo. El diablo usó a los líderes religiosos para que lo persiguieran. El diablo usó el sistema que estaba bajo su control y bajo su dominio para vencer, para tratar de vencer al mundo. El diablo incluso vino con toda clase de tentaciones al Señor y hasta le ofreció los reinos. Pero en cada una de las ocasiones que el enemigo se levantó en contra del Señor, fue derrotado. Y aquí la palabra literalmente dice, yo he vencido al mundo. Y aparte de que tenemos que nosotros hacer nuestra la victoria en el mundo,
de la victoria sobre el mundo por medio de la fe, tenemos que tener el entendimiento de que lo que vamos a encontrar en el mundo fue lo mismo que Jesús encontró. Y la victoria es nuestra si nosotros simplemente retenemos la fe. Así que hablemos número 1 de las aflicciones según este texto. Hablemos número 2 acerca del rechazo. Juan 15:18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. El diablo va a poner a la gente en contra suya, que lo aborrezcan, que lo ridiculicen, que lo humillen, que lo ofendan. Va a tratar de que usted no haga firme su decisión de seguir a Cristo. Va a tratar de que la gente lo saque de la iglesia. Va a tratar de ofenderlo. Va a tratar de hacerlo sentir mal. Así que hablemos del rechazo. Pero también número 3, hablemos del menosprecio. 1 Corintios capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo, habiendo experimentado toda clase de oposición en el mundo, él dijo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Mire hermano, las palabras que el apóstol Pablo está usando para referirse a él, para referirse a la condición en la que se encontraban como apóstoles. Nos difaman. Así que ahí podemos hablar del menosprecio. Habían calumnias, habían señalamientos, habían acusaciones, habían palabras humillantes en contra de ellos. Dice, nos difaman y todavía rogamos. ¿Qué es lo que rogaban? Que la gente se volviera a Dios, que la gente creyera que eran embajadores, que le rogaban a la gente que se reconciliaran con Dios. Pero vea esa frase, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Mire, Gedeón dijo que él era el más chiquito de una familia pequeña, que era pobre y que eran de una tribu insignificante. Pero Pablo lo que está diciendo es otra cosa, escoria. Dice desecho de todos. Pablo se sintió de tal manera marginado, menospreciado. No era como los apóstoles de ahora, que son así bien famosos, que son así bien importantes y que tienen guardaespaldas. No, Pablo no se parece a ninguno de los apóstoles de ahora. Pablo estaba entregando su vida. Pablo decía, con el mayor gusto me voy a gastar lo mío y aún a mí mismo por amor de ustedes. Pablo hablaba acerca de una entrega. Pablo hablaba de un compromiso de vida. Pablo hablaba de seguir al Señor hasta la muerte. ¿Y qué recibía a cambio? Del mundo al cual él estaba predicándole y en el cual él estaba gastando su vida. ¿Qué recibía del mundo? Rechazo, menosprecio, burla, persecución, intentos de matarlo. Y cuando él habla acerca de que nos difaman, la palabra se queda corta ahí, nos difaman. ¿De qué manera lo difamaban? ¿Qué calumnias levantaban en contra de él? ¿De qué manera lo ofendían o lo humillaban? Pero ya cuando llegamos a la escoria del mundo, al desecho de todo, ya nos da una pequeña idea. Entonces tenemos que enfocarnos. El mundo podrá ser usado por el diablo, no solamente para que hayan aflicciones alrededor nuestro, sino también para que la gente nos rechace y para que la gente nos menosprecie. Pero el otro lado son los placeres. 1 Corintios capítulo 7, verso 31. Pablo habla acerca de los que disfrutan de este mundo. Dice que hay que aprender a vivir en este mundo como que si usted no lo disfruta, porque la apariencia de este mundo pasa. Es una porción de la palabra un tanto controversial, ¿verdad? Porque cuando dice la Biblia que los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, y que los que están casados como que no estuvieran casados, da lugar a una mala interpretación de lo que en realidad el apóstol Pablo está queriendo decir. Pero el enfoque importante que tenemos que extraer, y lo vamos a sustentar con otras escrituras, es que usted puede disfrutar de este mundo en la medida que la santidad, el temor de Dios, la justicia, la honestidad y la verdad sean practicadas. Existen un montón de movimientos religiosos donde se le enseña a la gente a ser pobre, como los votos de pobreza, como el voto de castidad, el vivir alejado, aislado. Pero eso no fue nunca la predicación de nuestro Señor Jesucristo.
Esos ya son sistemas o esquemas religiosos. Pero Pablo está hablando acerca de que uno tiene que disfrutar de este mundo, pero sin el apego, sin un enfoque como para mantenerse continuamente y de una manera permanente ligado a lo que hay en esta tierra. Una de las formas en que podríamos enfocarlo sería lo siguiente: ¿puede usted desprenderse de lo que usted tiene en cualquier momento? Ahí significa que usted no ama las cosas. ¿Puede usted deshacerse de lo que más le gusta? ¿Podría usted regalar una cartera que quizá fue la más cara y para la que ahorró en un momento determinado? Eso significa que usted puede desprenderse de las cosas, que no ama las cosas. ¿Puede usted regalar un par de zapatos porque están buenos, no porque ya no le gustan? Porque hay gente que hace eso, regala lo que ya no sirve, regala lo que ya no le gusta. Y a veces para colmo hasta así lo dicen: mire, le voy a regalar esto porque a mí ya no me gusta. Entonces le están diciendo a la gente: usted es tan digno de recibir lo que a mí no me gusta que me acordé de usted. Imagínese. Ahora el asunto entonces es entender que hay placeres en el mundo y el diablo va a tratar de usar los placeres para poder detenernos. Por eso la importancia de la conclusión de este predicador. Dios permite que a los creyentes, que al pueblo de Dios le pasen cosas malas para que el pueblo de Dios anhele la entrada en el reino y no se apegue a este mundo. Recientemente estábamos viendo con mi esposa una película sobre el Holocausto. Ya había visto yo con anterioridad algunas películas, algunos documentales, pero realmente el holocausto judío fue algo terrible. Y no solamente ellos fueron asesinados, pero las cosas que sucedieron, los datos que existen, la cantidad de judíos que murieron, la forma en que los asesinaron, la forma en que vivieron, los trataron peor que animales. Yo me quedaba pensando y compartíamos con mi esposa la idea cómo esto vino a ser también el resultado de un juicio de Dios, cómo le había sido anunciado esto al pueblo de Israel por los profetas, por causa de abandonarlo, por causa de no creer en el Mesías y todo ese sufrimiento. Y entonces en la mente surge un conflicto: pero ¿y por qué Dios, que es tan bueno y este es su pueblo y lo ama, por qué Dios permite todo eso? Y entonces, aparte de esa conclusión que ya le compartí de este predicador, de que es para que el pueblo de Dios se enfoque en la gloria eterna y no se detenga en los deleites temporales del mundo, yo llegaba a esta conclusión muy personal. Dios ha permitido que al pueblo le acontezcan cosas pero terribles, que a su pueblo, que a sus hijos les acontezcan cosas pero horribles, indescriptibles, porque Él quiere que nosotros entendamos a través de estas figuras, a través de estos sufrimientos temporales o terrenales, que hay un sufrimiento muchísimo mayor en la eternidad. Y cuando yo pensaba en ese montón de cuerpos siendo aventados por montones a fosas comunes, cuando veía yo a las mujeres, los hombres metidos en las cámaras de gas para asesinarlos y cómo los mataban, las diferentes maneras en que ocuparon, lo trasladaba luego al plano espiritual. Y pensar, es que como que Dios quiere que el pueblo entienda que hay todavía algo más grave que lo que puede suceder en este mundo. Entonces, así como hay una mayor gloria que la terrenal, que la fama, que el reconocimiento, que los aplausos en la tierra, hay una mayor gloria que es incomparable, dice el apóstol Pablo, en el reino de Dios. También, aunque aquí nos parezca pero horrible el sufrimiento, la forma en que la gente muere, los diferentes padecimientos, así también en el plano espiritual eso se multiplica y es incomprensible para nosotros por el momento. No podemos entender eso. Volviendo a los placeres, Santiago capítulo 4, verso 4, escribiendo a la iglesia, no está hablando a la gente del mundo. Mire cómo Santiago de atrevido les escribe una carta a los hermanos y les llama almas adúlteras. Oh, almas adúlteras, les dice. Santiago no es Juan el Bautista predicando allá públicamente a los judíos que se arrepientan. Santiago es un apóstol que está enviando una carta a las iglesias, una carta universal. Así que imagínese usted, hermano, vamos a leer la carta que nuestro hermano Santiago nos ha mandado. Gloria a Dios, aleluya. Y la gran emoción de los hermanos. Y comienzan a leer la carta y llegan al punto: almas adúlteras. ¿Cómo cree que se sentían los hermanos? Santiago los llama almas adúlteras porque él sabía que estaban en una dualidad en su caminar.
No saben, les dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que hay que entender que el diablo va a ocupar el mundo, los placeres. El diablo va a procurar, si no funcionan las aflicciones, si no funciona el rechazo, si no funciona el menosprecio, el diablo va a tratar de usar los placeres que hay en el mundo para que el ser humano se aparte de Dios, para que el ser humano no se enfoque en lo espiritual. Es por esto que Juan también ve la necesidad, primera de Juan capítulo 2 verso 15, de escribirle a los creyentes: no amen al mundo, ni amen las cosas que están en el mundo. Mire, le voy a pintar este cuadro. Pasa un malvado a la par de un vehículo que está nuevo, en excelentes condiciones, y por aquello de la maldad lo pasa rayando. Y viene el dueño y lo mira y le quiebra los dientes de un puñetazo. Aparentemente se vengó, pero ¿qué vale más? ¿La humanidad de la persona o la lata? ¿Qué es lo que vale más? Porque la persona se puede sentir ofendida: me golpeaste el espejo, mira, animal, y se baja a querer golpear al ser humano porque le han dañado una propiedad material. Y vivimos en un mundo dominado por el diablo, un sistema de valores establecido por el diablo, donde tal parece que las cosas valen más que la persona. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, se vale ir a golpear a alguien, herir a alguien, porque le ha causado un daño material. Mire cómo está el mundo de atravesado, hermano. De que es un delito, por ejemplo, profanar una tumba. Y hay una pena por abrir las tumbas y sacar los huesos de ahí. Pero por el otro lado, a alguien lo pueden golpear, pueden ir a un juicio porque lo han golpeado, pero si no hay evidencia y no hay marcas, no hay prueba, entonces puede ser que no haya ninguna condena. Entonces como que se mira ahí la injusticia que hay en el mundo, en la forma en que las cosas se tratan, la forma en que las cosas se valoran. Y el diablo se ha encargado de hacer que las cosas que no tienen valor tengan valor, y que las cosas que sí tienen valor sean menospreciadas. Ejemplo, la virginidad. El diablo se ha encargado, por ejemplo, de ridiculizar a una joven que se mantiene virgen. De ridiculizar, ya no digamos a un varón que se mantiene virgen. No, hombre, vos no te creo. Y se encargan de hacer ver que eso es algo, pero malo. Eso es algo gravísimo. Entonces el diablo va a usar el mundo y va a tratar de usar las personas, las circunstancias, los valores, los placeres, las atracciones, las tentaciones, para que la gente se aparte. Y en todas esas áreas el creyente puede ser más que vencedor si decide permanecer en la palabra de Dios. Juan entonces escribe: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, usted tiene que llegar a tal punto, hermano, en su vida, que usted diga: no me agrada vivir aquí. Si a usted le agrada vivir aquí, usted no va a tener un anhelo por la gloria de Dios. Si a usted le agrada su casa, sus comodidades, lo que tiene, usted no sabe que hay algo mejor que usted puede dejar. Y fue lo que el apóstol Pablo hizo: menospreció todo lo que tenía porque sabía que había algo mejor. Fue lo que hizo Moisés: dejó la gloria de Egipto porque sabía que había algo mejor. Pero a nivel de fe muy personal, cuando usted ama su vida en este mundo, cuando usted se siente pero contento en este mundo, usted corre el riesgo de no valorar el reino. Pero cuando usted vive aquí en aflicción, cuando usted vive aquí contristado, cuando usted vive aquí oprimido por el pecado, cuando usted vive en este mundo diciendo: yo no aguanto, me quisiera ir, usted está en ese punto donde ha encontrado realmente la seguridad de que usted no va a ser atraído por el mundo, no va a ser detenido, no va a ser desviado, sino que usted está enfocado en la gloria que habrá de manifestarse en su vida. Pablo dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y entonces da los detalles: los deseos de la carne, las inclinaciones de nuestra naturaleza de pecado en todo sentido, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, todo lo que provee placer físicamente, la sexualidad, la comida, la comodidad, los deleites, los vicios, cualquier clase de placer en lo físico, los deseos de los ojos, el tener, el poseer, el ser visto de tal manera, la vanagloria de la vida, la posición, el reconocimiento, el aplauso, el respeto. Todo eso, dice el apóstol Juan, eso no proviene del Padre, eso está en el mundo. Y muchos creyentes se han detenido y se han desviado por satisfacer su carne, por satisfacer sus ojos y por la vanagloria de la vida. Entonces entendamos que el otro elemento que el creyente tiene que enfrentar son los placeres. Y el otro es el de la corrupción. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. El apóstol Pedro dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, es a través de nuestro temor a Dios, es a través de vivir de acuerdo a la palabra de Dios que nosotros hemos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Alguien dice un fuerte amén a eso? Nos hemos escapado de la corrupción, de la inmoralidad, del degenere que existe en el mundo, hermano. El conocimiento de la palabra de Dios nos permite huir de toda esa contaminación, de toda esa corrupción. En otra palabra, el diablo quiere utilizar en contra suya el mundo. El diablo va a tratar de rodearlo de aflicciones, de gente que lo rechace, de gente que lo menosprecie. Y si eso no funciona, el diablo va a utilizar los placeres, las tentaciones. Y si eso no funciona, va a tratar de hundirlo a través de la corrupción, a través de la inmoralidad, a través de un ambiente donde no hay valores y donde aparentemente hay beneficio. Y finalmente, como un elemento más, y esto todavía es un peligro para muchos creyentes, el diablo va a tratar de engañarlo en cuanto al ambiente religioso. Primera de Juan 4:4, el apóstol Juan se ve en la necesidad en el primer siglo de advertirle a la iglesia que habían falsos maestros predicando otro evangelio, otra doctrina, otra cosa u otras cosas. Y entonces habla acerca del anticristo, habla acerca de los que vienen con una doctrina diferente a la que estaba en la Biblia. Pero entonces, después de hablar de los falsos y de hablar de todos aquellos que son instrumentos del enemigo, dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. De nuevo el apóstol habla acerca de victoria. Victoria sobre el engaño religioso. Usted tiene la victoria sobre el mundo. Usted tiene la victoria sobre las aflicciones, sobre el rechazo. Usted tiene la victoria a través de Cristo sobre la corrupción, sobre la inmoralidad, sobre los placeres, sobre el menosprecio. Usted tiene la victoria en Cristo y permaneciendo en la palabra. Y por eso es que el apóstol Juan dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Porque la fe nos conecta con lo invisible. La fe nos conecta con lo real, con lo divino. Y entonces veámonos a nosotros mismos de esta manera. Dios nos habla de que la victoria nos ha sido dada por causa de que el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces la victoria es nuestra. Mientras nosotros permanezcamos creyendo el testimonio de Dios, independientemente de lo que el diablo traiga en contra nuestra, seguimos siendo más que vencedores. El título de vencedor no se le puede quitar a usted, a menos que sea noqueado espiritualmente. Entonces nuestra victoria vence al mundo, porque cuando nosotros, y usted tiene que experimentar ya esta diferencia, nosotros tenemos un estilo de vida más elevada que la que teníamos sin Cristo. ¿Cuántos ya lo descubrieron? Los creyentes podemos tener una vida más elevada que la que teníamos sin Cristo. Ahora hay gente que vive en religión, pero el evangelio es poder de Dios, no es religión. Vivir el evangelio es vivir en otro nivel de vida. Y ese es el nivel que usted tiene que descubrir hasta el punto que lo disfrute. ¿Por qué es que la fe vence al mundo? Porque la fe nos conecta con Dios. Es por la fe que recibimos la autoridad
y el respaldo divino. Es por la fe que caminamos o vivimos de una manera diferente que aquellos que no tienen esperanza, que están sin ciudadanía, que son enemigos de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios y hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué la fe vence al mundo? Porque por la fe los imposibles se hacen posibles, porque la Biblia dice que todo es posible para aquel que cree. La fe es la victoria sobre el mundo, hermano. Porque cuando otros no pueden recibir, los creyentes pueden recibir. Pero usted se puede ir de aquí diciendo, pastor, pero yo soy creyente y no he recibido. Pero todavía puede ser victorioso aunque no reciba, si retiene la fe en el Hijo de Dios. Por la fe, hermano, nosotros sabemos que tenemos algo mucho mayor. Sabemos lo que tenemos en Cristo y por eso podemos menospreciar lo que hay en el mundo. Quiero que piense al respecto y que trate de aplicarlo en su vida. Si el apóstol Juan dice que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y usted sabe que usted es un hijo de Dios, ha nacido de Dios y que usted cree en Cristo, quiero que usted piense y que lleve a la práctica que la victoria sobre el mundo es suya. Y usted puede llegar hasta el final, hasta que vea la gloria de Dios sobre su vida, y no importa las circunstancias que atraviese usted. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero